Bien, en el capítulo número 11 del Evangelio de Juan, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el Evangelio de Juan, en el capítulo número 11. Hace algún tiempo atrás yo hablé de esta reflexión, pero quisiera dejarla para ustedes en esta tarde, mis queridos hermanos y hermanas. Juan capítulo 11 del verso 17 al verso 27 habla acerca de la resurrección de Lázaro. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. María le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que cree, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Dios bendiga su palabra. Cuando yo estuve hablando acerca de los milagros en el Evangelio de Juan, yo les dije que el Evangelio de Juan tenía 8 milagros. Y también les conté que en el Evangelio de Juan a los milagros se les llama señales. Ustedes saben lo que es una señal. Cuando uno va en la carretera y ve una señal, no significa que llegó al lugar donde uno quiere, sino que la señalética solo le está indicando hacia dónde debe ir. Cuando uno va para el norte, saliendo de acá de Iquique, hay una señalética que dice Arica. Pero eso no significa que llegamos a Arica. Significa que en esa dirección está Arica. Los milagros en el Evangelio de Juan son una señal que apuntan a ese que dijo en el Evangelio de Juan: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Eso significa que cada milagro que el Señor hace en nuestra vida tiene que acercarnos más a Él, tiene que llevarnos a estar más cerca de Él. Si yo reconozco que Dios ha hecho algo en mí y usted también lo reconoce, eso significa que yo debo estar más cerca del Señor y no más lejos. Eso es. ¿Sabe cuál es la diferencia que hay entre los milagros que hace el Señor Jesús y los milagros que hacen otros? La diferencia está en que nosotros no adoramos al milagro, nosotros adoramos al que hizo el milagro, porque ese milagro es una señal que nos acerca a Él. Entonces, hermanos queridos, el texto nos habla de esta señal, de este milagro. ¿Cuál es? La resurrección de Lázaro. Aunque algunas personas dicen que no se debe decir resurrección, porque el único que resucita es Cristo. Los demás más bien vuelven a la vida. El hijo de la viuda de Naín volvió a la vida. Tabita volvió a la vida. Eutico volvió a la vida. El único que resucitó es Cristo. Porque cuando una persona resucita, no vuelve a morir nunca más. Pero cuando una persona vuelve a la vida, muere después otra vez. Lázaro, entonces, podemos decir que volvió a la vida, porque Lázaro después se murió. No sabemos cuándo, pero lo más seguro es que murió y no vivió eternamente. ¿Qué sabemos de Lázaro? No sabemos si era inteligente o no era inteligente. No sabemos si era trabajador o no.
No sabemos si Lázaro era una buena persona o no lo era. No conocemos nada de eso. Cuando murió, desapareció Lázaro completamente. Con sus bondades sí las tenía. Con su compromiso, con sus ganas de trabajar, con todo lo que él era, Lázaro se murió. Y no importa qué tan buena persona haya sido él. Puede que él haya sido buen amigo. Puede que haya sido un buen trabajador. Puede que haya sido una persona excelente. Pero lo cierto es que cuando él se murió, todas esas cosas ya no tenían sentido. Se fija que cuando alguien se muere dice, y tan bueno que era. Bueno, pero por ser bueno, se murió igual. Tan trabajador, pero se murió igual. Tan bondadoso, pero se murió igual. Cuando una persona se muere, todas las cualidades se mueren con ella. No tienen importancia después de muerto. Quiero decirles que hay personas que están espiritualmente muertas. Y son buenas personas. Son buenos amigos. Son abnegados hombres y mujeres. Pero si están espiritualmente muertos, ¿tiene algún sentido todas las demás cualidades que tengan? No tienen sentido. Porque la muerte igual se los llevó a ellos. ¿Saben ustedes que Cornelio era muy bueno, dice el libro de los Hechos? Porque había hecho muchas cosas buenas con el pueblo del Señor. Pero lo cierto es que estaba espiritualmente muerto. Por eso es que el Señor mandó a Pedro que fuera a la casa de Cornelio cuando le mostró el lienzo con animales inmundos. ¿Se acuerdan? Bueno, el Señor lo mandó, porque aunque Cornelio era una persona muy buena, espiritualmente sí que él estaba muerto y necesitaba tener la vida que viene de Dios. Hay gente que tiene títulos, que tiene mucho dinero, que tiene muchas virtudes, pero cuando están espiritualmente muertos, nada de eso tiene algún sentido. Si la persona está espiritualmente muerta, lo demás no sirve. Hay que tener cuidado y por eso yo quería decir esto para ustedes, porque pueden haber congregaciones muy bonitas, pueden haber congregaciones muy trabajadoras, muy generosas, muy solidarias, pero cuando una congregación está espiritualmente muerta, no importa todo lo demás. Porque lo que realmente importa es que haya vida espiritual. Hay denominaciones que se sacan los zapatos trabajando por la gente, pero no tienen vida espiritual. Pueden tener tradición, pueden tener años de historia, pero tiene que haber vida espiritual. ¿Saben ustedes que este año acabamos de cumplir 135 años, ahora en febrero? Esta es una iglesia centenaria, pero ser una iglesia centenaria no nos garantiza que vamos a tener vida espiritual, porque la vida espiritual no tiene que ver con los años que una iglesia tiene. Nosotros tenemos que trabajar, tenemos que buscar al Señor, tenemos que buscar su comunión y su presencia y tenemos que dejar que el Espíritu Santo se mueva dentro de la iglesia, porque eso será lo que le dará vida a la iglesia. Y va a ser eso lo que nos va a permitir ver señales, ver prodigios dentro de la iglesia del Señor. Si yo pongo la mano sobre los enfermos no se sanarán porque soy un presbítero, no se sanarán porque soy un superintendente, se van a sanar porque el poder de Dios está en mí, porque tengo comunión con Él y el Espíritu Santo obra a través de mi vida. A veces nosotros nos engañamos, somos una iglesia histórica, qué bueno que seamos una iglesia histórica, pero somos la primera iglesia de Iquique. Si no buscamos al Señor, eso no tiene ningún sentido. Algunos podemos decir, pero yo soy cristiano desde nacimiento, como si eso me hiciera más santo que el otro que se convirtió hace 2 semanas atrás. Ese era el problema que tenían los fariseos. Ese es el problema que tenían los doctores de la ley, que ellos decían, pero nosotros hijos de Abraham somos. El apóstol Pablo decía, yo soy hebreo de hebreo, yo soy fariseo
y yo tengo esto y esto otro, pero eso de nada me sirve. Todo eso es como nada por conocer a Cristo. De tal manera, mis queridos hermanos, que no importa en realidad cuántas cosas podamos colgarnos en el pecho. Si espiritualmente no estamos vivos, de muy poco eso nos va a servir. Podemos ser buenos y generosos, pero si no estamos espiritualmente vivos, nos va a servir de poco. Quiero que veamos 3 cuestiones que tienen que ver con la resurrección de Lázaro. La primera cuestión que quiero ver es esta: la realidad de un hombre muerto. Hablemos de Lázaro como un hombre muerto. Primero, no sabemos si Lázaro era bueno para comer o no. No sabemos si era gordito, flaquito, alto, bajo, de eso no sabemos nada. No sabemos qué comidas le gustaban. No sabemos si era bueno para comer y estar en la mesa. Pero hay una cosa que sí sabemos, que en los 4 días que él estuvo en el sepulcro, no comió nada. ¿Por qué? Porque las personas que están muertas no tienen hambre. Una persona que está muerta no siente hambre. Llevemos eso al plano espiritual ahora. Si yo estoy espiritualmente muerto, no voy a tener hambre de las cosas espirituales. Nosotros tenemos que preguntarnos eso. Las mamás y las abuelitas que están aquí dirán: este niñito está inapetente, hay que darle un golpe vitamínico, una vitamina para que le dé hambre. Una mamá se preocupa cuando el niño no quiere comer. Lo llevan al doctor para que le dé un jarabe, para que le dé hambre, porque sabe que si el niño no come, no va a crecer, no se va a fortalecer, va a estar débil, le va a venir una enfermedad y quizás ¿qué le va a pasar? Entonces la mamá se preocupa que el niño coma. Espiritualmente, si nosotros no nos queremos alimentar de la palabra, si no tenemos ganas de orar, si no queremos tener comunión con Dios, si esas cosas como que no las necesitamos, es porque hay un problema con nuestro apetito espiritual. Entonces tenemos que preocuparnos Tenemos que preocuparnos, porque las personas que están espiritualmente muertas no sienten hambre de Dios. Como decía el salmista, mi alma tiene sed del Dios vivo. Sentía el deseo del Dios vivo. Eso es lo que usted y yo también tenemos que sentir cuando estamos espiritualmente vivos. Segunda realidad, cuando Jesús llegó a Betania, donde estaba Marta, ¿qué le dice Marta? Hace 4 días que ya está sepultado. Marta relaciona el poder de Dios con el pasado. ¿Por qué? Porque dice: si tú hubieses venido 4 días antes, mi hermano no se muere. Pero como ya pasaron 4 días y él está en el sepulcro, no hay nada que hacer. ¿Qué hicieron? Metieron a Lázaro en el sepulcro. Los sepulcros antes no eran en la tierra, eran en las rocas, eran cuevas, como los nichos. Cuando usted va al cementerio, los nichos parecen hoyos que están en los cerros. Bien, ahí se metían los cuerpos. Entonces Marta dijo: si Jesús hubiese llegado antes, 4 días antes, cuando Lázaro estaba pero grave, hubiese existido la posibilidad que no se muriera. Pero ahora está muerto, no hay nada que hacer y ya han pasado 4 días. ¿Qué significa eso? Que para Marta el poder de Dios quedó allá en el pasado. Dios puede hacer milagros, pero en el pasado, 4 días antes. Hay personas que creen que no hay presencia ni poder de Dios en el presente. Creen que Dios hizo grandes cosas, pero en el pasado, con mi abuelita, con mis papás, pero no conmigo. Como si el poder de Dios quedó sepultado o quedó en el pasado. Pero nosotros sabemos que no es así. Que Dios todavía puede hacer grandes cosas también con nuestra vida. Y Jesús le dice: pero tú sabes que Él resucitará. Sí, le dice Marta, pero va a resucitar en el día postrero. Es decir, el poder de Dios para Marta está en el pasado y en el futuro, pero no en el presente. ¿Cuántas personas han perdido la esperanza de que Dios pueda hacer algo en sus vidas ahora?
Y creen que solamente Dios actuó en el pasado, pero no actúa hoy. Creen que Dios va a actuar en el futuro, pero no actúa hoy. Pero yo les quiero decir que ustedes y yo somos evidencia de que Dios sí actúa en el presente. Porque nosotros estábamos espiritualmente muertos y Dios nos ha dado vida. Y eso no lo hizo en el pasado, no lo va a hacer en el futuro, lo ha hecho ahora con nuestra vida aquí en este momento. Así es que, hermanos queridos, nosotros debemos decir, sí, Dios actúa en el momento presente. Y la iglesia es llamada a proclamar a los perdidos y a decirles que para los que están perdidos, Jesús es el camino. Para los que están confundidos, Él es la verdad. Para los que están en oscuridad, Él es la luz. Para los que tienen hambre, Él es el pan de vida. Y para los que están muertos, Él es la resurrección y la vida. Y no vamos a decir eso como que pasó y como que va a pasar. Lo vamos a decir como algo que hoy día puede ocurrir y que de hecho está ocurriendo. Dice Jesús, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y le pregunta a Marta, ¿crees eso? Y ella le dice, sí, yo creo. Bien, la pregunta que el Señor Jesús le hizo a Marta nos la hace a nosotros en esta tarde. ¿Creemos nosotros también que el Señor tiene poder para darle vida a aquellos que nosotros hemos sepultado? Nosotros podemos decir, sí, Señor. Y no estoy hablando solo de los muertos, porque hay veces que yo creo que hay un problema que no tiene solución, que no tiene vuelta. Y yo digo, esto no tiene vuelta, como diciendo, esto ya se murió, ya pasaron 4 días, como dijo Marta. Pero el Señor puede darle vida y puede traer la solución y la respuesta a algo que para mí ya no tenía vuelta. Y le puse una piedra también. Porque Marta metió el cuerpo de su hermano en el sepulcro y le puso una piedra diciendo, esto está oleado, sacramentado, esto no tiene más vuelta. Para algunos de nosotros hay algún diagnóstico que fatal, terminal. Y el doctor ha dicho, usted, esto no tiene vuelta. Bueno, pues yo debo decir que el Señor Jesús tiene poder hoy día para transformar ese diagnóstico. Porque Él tiene poder en el presente. Lo que usted cree que no tiene solución, para Dios sí la tiene. Marta no creía que el Señor le podía dar vida a su hermano. Pero el Señor le dijo, ¿crees eso, Marta? Y ella dijo, sí. Bueno, entonces si crees, saca la piedra. Ella había puesto la piedra porque según ellos, Lázaro ya no tenía solución y lo sepultaron. Quiero decirles que hay problemas que a lo mejor para ustedes no tienen vuelta y ustedes ya le pusieron la piedra. Pero cuando uno cree en Dios, el Señor nos va a decir, saca la piedra y déjame hacer algo a mí por esa situación que para ti ya no tiene ninguna solución. Hermanos, a eso Dios nos está llamando cuando el Señor nos enseña esto, esta señal, este milagro. Bien, ustedes saben que Marta mandó que sacaran la piedra. Sacaron la piedra y el Señor actuó. Aquí hay un principio espiritual que quiero contarles. ¿Cuál es? Antes de que el Señor haga un milagro, antes de que el Señor haga una señal, necesita obediencia primero. ¿Qué les dijo Él? Saquen la piedra. Ustedes, alguien dirá, ¿y por qué tengo que sacar la piedra yo si Él tiene poder para resucitar a Lázaro? ¿Cómo no va a tener poder para sacar una piedra? Es que sacar la piedra tiene un símbolo. Fui yo el que por mi falta de fe le puse la piedra, porque según yo, mi hermano ya murió, porque según yo, Jesús ya no vino, y aunque venga, ya pasaron 4 días. Entonces, según yo, esto no tiene solución, pongámosle la piedra. El que tiene que sacar la piedra somos nosotros, no Él, porque el que dio esta situación por terminada fuimos nosotros. Entonces, lo primero que ellos tuvieron que hacer fue obedecer y sacar la piedra.
Es usted y yo el que tiene que abrir el corazón al Señor y decirle: Señor, yo pensé que esto ya no tenía solución, pero ahora puedo ver que sí, tú puedes hacer algo. Antes de que el Señor haga algo en la vida suya, va a necesitar de usted un acto de obediencia. ¿Se acuerdan cuando la mamá de Jesús le dijo que se acabó el vino en las bodas de Caná de Galilea? ¿Qué dijo ella? Hagan lo que Él les diga. El primer milagro que está en Juan es ese. Y Señor Jesús dijo: llenen las tinajas hasta arriba con agua, y ellos las llenaron. Después dijo: echen del agua de la tinaja en el jarro y vayan y repártanle a los comensales. ¿Saben? Lo único que tuvieron que hacer ellos fue echarle agua, porque el Señor se encargó de transformar el agua en vino. Ellos tuvieron que llenar la tinaja primero con agua. Ellos tuvieron primero que sacar la piedra. Luego el Señor haría lo que Él quería hacer. Hay algo que usted tiene que hacer primero, antes de que el Señor obre. Y el Señor va a obrar cuando usted haga lo que a usted primero le corresponde. Eso es lo que nos está enseñando esta reflexión de hoy. Hermanos, bien, sacaron la piedra y Jesús le dice: Lázaro, ven fuera. Y dice el texto, lo leo: y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Aquí tenemos un problema, porque Lázaro está vivo, pero tiene ropa de muerto. Porque aunque está vivo, tiene vendas que no lo dejan caminar. Pero aunque está vivo, tiene sudario que no lo deja ver. Es decir, vida tiene, pero la ropa de muerto no lo deja actuar, no lo deja vivir la vida que el Señor Jesús acaba de darle. No se puede mover porque las vendas no se lo permiten, y no puede ver porque el sudario no lo deja. Hermanos, eso también le pasa a veces a los cristianos y a las iglesias. Tienen vida, pero están atados todavía con ropas y vestiduras de muerto. A veces eso nos pasa a nosotros. Si somos una iglesia viva, tenemos que deshacernos de todo aquello que no nos permite vivir la vida que el Señor nos da. Tenemos que liberarnos de esas vendas. Si tenemos vida, tenemos que sacarnos esa venda que hay en nuestros ojos, porque si no vamos a andar tropezándonos siempre. Y esas vendas no nos van a dejar actuar, caminar y vivir la vida que el Señor nos ha dado. Entonces usted pregunta, y termino con esto: ¿qué ropa me voy a poner entonces? Primero, vamos a liberarnos de la ropa de muertos, porque estamos vivos. Y segundo, nos vamos a vestir del hombre nuevo, el hombre que se viste según la palabra del Señor, con el yelmo de la salvación, con la coraza de justicia, con el cinto de la verdad, con los pies calzados con el evangelio de salvación, con la espada del Espíritu y con el escudo de la fe. Esa es la ropa que tiene que usar un cristiano que estuvo muerto, pero que ahora está vivo. Esa es la ropa que ustedes y yo tenemos que usar si tenemos vida, y vida en Cristo Jesús. Esta es la lección que el Señor quiere que nosotros aprendamos. Queridos hermanos, esta es una iglesia viva, porque el Señor Jesús es la cabeza de nuestra iglesia. No podemos ser una iglesia que esté viva, pero que esté atada con rudimentos, con formas, con maneras, con costumbres de una iglesia muerta, porque somos una iglesia viva, porque el Señor nos ha dado vida. Usted tiene que vivir en el poder del Espíritu Santo, tiene que vivir en el poder que el Señor le ha puesto y le ha dado a usted, y creer verdaderamente que el Señor actuará en su vida. Yo creo que Marta actuaba de esa manera. Sí, decía: si yo creo que mi hermano resucitará, bueno, entonces saque la piedra. Y ahí ella se dio cuenta que ese yo creo era solo de la boca para afuera, porque en realidad en su corazón ella no lo creía.
Hay veces que nosotros igual decimos de la boca para afuera que creemos, pero en nuestro corazón en verdad tenemos muchas dudas. El Señor no quiere eso, sino más bien el Señor quiere que vivamos como hijos e hijas que un día estuvieron muertos, pero que ahora viven porque conocieron la resurrección y la vida, que es Cristo Jesús. Que el Señor bendiga esta nuestra primera iglesia y que siempre mire para el frente y que avance, porque es una iglesia que tiene vida, que tiene visión, que puede ver lo que el Señor le ha preparado y que camine, hermanos queridos. ¿Qué dijo Jesús? Desátenlo y déjenlo ir. A lo mejor el Señor está diciendo algo parecido a nuestra iglesia. Desátenla y déjenla ir. Dejen que cumpla la tarea para la cual yo la llamé. Déjenla, que vayan, porque a eso Él nos ha llamado. Jesús le dijo a sus discípulos: id y predicad el evangelio a toda criatura. Hermanos, esa es la tarea a la que el Señor nos ha llamado. Que Dios nos bendiga. Les invito a que oremos. Padre Celestial, entendemos perfectamente, oh Dios, el mensaje que tú nos estás entregando como iglesia. Señor, tú nos has dado vida y vida en abundancia, pero a veces no vivimos como si esa vida estuviera en nosotros. Señor, muchas veces nuestras palabras son palabras de desencanto, de desánimo. A veces vivimos, Señor, como si tu poder y tus obras quedaron en el pasado, o tal vez algún día ocurrirán en el futuro, pero no ahora. Y miramos nuestra vida, Señor, con tristeza. Nos vemos débiles, frágiles, enfermos. Señor, somos una iglesia a la que tú le has dado vida y queremos vivir en esa vida que viene de ti. De esa vida queremos vivir una vida nueva y abundante, Señor. Padre, que frente a cada dificultad y a cada problema veamos tu manifestación, y esa manifestación sea una señal para acercarnos a ti, Señor. Gracias, porque nosotros, al igual que Lázaro, también estuvimos muertos en pecado, espiritualmente muertos. Pero ahora, oh Dios, tú nos has dado vida. Gracias, Padre. A ti sea la honra y la gloria por los méritos de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas.